Hola y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde vemos un poco qué es lo que hemos tenido en nuestra comunidad y qué es lo que se viene. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es. Y la semana que pasó tuvimos como invitada a nuestra sexóloga, terapeuta, psicóloga, Lisette Alvarado. Y hablamos de un tema interesante para poner en el tapete que muchas veces descuidamos, el tema del Mm, empoderamiento femenino sexual como sí. parte de un todo, ¿no? Como parte de poder tener la libertad para elegir qué queremos hacer con nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué no nos gusta y poder tener una vida placentera. Y justamente comenzamos por ahí, ¿no? Hablando de qué debemos entender por empoderamiento de nuestra sexualidad, de la sexualidad femenina, Ujú. especialmente en un ambiente muchas veces tan polarizado, donde hay estas personas que equiparan empoderamiento femenino y empoderamiento sexual femenino con alguna pugna de control, de poder, donde supuestamente se trata de que las mujeres quieren dominar el mundo, ¿no? En vez de abrir esos espacios para considerar por qué es que se requiere de estas conversaciones y por qué es que todavía tenemos que hablar de esos temas. Y que Así no es, porque significa dominar a nadie. sí, pero a veces se malinterpreta. Como hablamos de Ujú. empoderamiento femenino, se toma o se tergiversa la idea como que queremos tomar el control de todo, queremos tener el poder, y no Sí, es así, porque si bien es cierto, tenemos derechos similares al de los varones, hay leyes que nos en protegen papel, ¿no? En papel. en teoría, como bien dijo Lisette, pero en la práctica muy pocas veces sentimos esa comodidad laboralmente o esa comodidad también de poder tocar estos temas y poder más que nada encontrar eso que nos molesta, tomar conciencia y poder solucionar, ¿no? Es todavía un poco difícil y en verdad, como decía Lisette, ¿no? También viene mucho del sesgo, ¿no? Del sesgo que recibimos desde que nos comienzan a educar cuando somos pequeños. Exacto. O sea, todo ese bagaje y eso es lo que exploramos un poco en este Entre Amigas, es de dónde viene esa necesidad de empoderamiento. Y para comenzar, pensemos en que los derechos de la mujer, incluso el derecho al voto, que dicho sea de paso, aquí en Estados Unidos acaba de pronunciarse un pastor hace un par de días proponiendo que la mujer no debería votar y que debería servir y ser sumisa a su marido. Bueno, poniendo esas voces extremas de lado, pongámonos a pensar que en realidad el voto de la mujer recién tiene en la mayoría de países occidentales más o menos 100 años de historia. Hace 100 años, apenas 100 años, que la mujer tiene derecho al voto. Y en otros países es mucho más reciente. Entonces, eso, obviamente, los cambios no se dan de la noche a la mañana. Y muchas de esas ideas, y de alguna manera, Lisette hacía referencia, y si no han visto la entrevista, las invitamos para que lo vean en nuestro canal de YouTube. Bueno, muchas de esas ideas, por ejemplo, están ancladas en este concepto de que la mujer es la cuidadora, ¿no? Desde niña, por ejemplo, nos regalan muñecas para que las cuidemos. Tenemos que tratarlas de cierta manera. Es casi como practicar jugar a la casita, ¿no? Practicar, jugar a ser mamás, etcétera. Entonces, bueno, hay una serie de conceptos que no es que una vaya a dejar de querer ser madre, si es eso lo que elige, ni va a dejar de ser empática, va a dejar de construir familia, de construir relaciones significativas con otros, pero sí hay que estar conscientes, hay que nombrar aquellas brechas que todavía existen para, por ejemplo, encontrar una igualdad de oportunidades. Y una de las cosas que hablábamos con ella, Irma, es
que, por ejemplo, ¿no? Se habla de que, por supuesto, en ley, en la mayoría de países, hoy por hoy, en el mundo, la mujer tiene derechos laborales. Pero lo que no se dice es que muchas veces como mujeres no solamente tenemos derecho a trabajar, tenemos la responsabilidad de cuidar de los hijos. Y si no tenemos o los ingresos para poder pagar una guardería cuando son muy pequeños o poder pagar algún lugar donde cuiden a nuestros hijos, nos encontramos contra la espada y la pared. Ujú. Y no solamente los hijos, ¿no? Sino también, al menos acá en Perú, se acostumbra que cuando tus padres pasan ya a una edad de adulto mayor, Ujú. la persona que generalmente dentro de la familia velan por los padres, bueno, en mi caso somos dos mujeres, obviamente, pero Claro. normalmente se ve que quien asume el rol de cuidar a los padres son las hijas mujeres, ¿no? Cosa que precisamente como desde pequeñas nos dicen que somos cuidadoras, cuida tu muñeca, no puedes hablar malas palabras, no puedes hablar muy fuerte, entonces como que a veces nosotros nos encargamos de cuidar a todo el mundo y a veces hasta no hacemos lo que nosotras queremos hacer, ¿no? No luchamos por nuestros sueños y a veces dejamos todo lo que teníamos en la cabeza, lo dejamos porque estamos cuidando a los hijos, Sí. apoyando en las cosas de la casa y también cuidando a los padres a veces. Al menos en mi experiencia con mi hermana nos hemos balanceado bien, somos dos mujeres y todo, no tengo un hermano hombre, pero sí No, y tengo hay amigas. excepciones, ¿no? Por supuesto Sí, que hay hombres que sí se encargan de sus mamás, están comprometidos con sus padres, etcétera, pero sí, es la norma. Pero lo que quisiera retroceder un poquito, y esto obviamente lo exploramos un poco más en el Entre Amigas, porque, por ejemplo, ahora se le dice sí, se le dice a la mujer, bueno, trabaja, sea independiente económicamente y sin embargo no hay ese soporte institucionalizado en torno a esa gran responsabilidad. Por supuesto que cuando los padres se hacen mayores también es una responsabilidad como hijos, pero no hay nadie que entre a tallar y hay pocos sistemas de apoyo cuando estamos hablando de hijos pequeños. Entonces, ujú, si uno no puede contratar una niñera, porque no todo el mundo tiene las posibilidades de contratar una niñera, ¿cómo hace esa mujer para trabajar en un trabajo donde se le exija? Como consecuencia, muchas veces las mujeres optan por trabajos que pagan menos, pero son más flexibles o ujú, optan por ocupar cargos que no son tan exigentes, es decir, no luchan por esas promociones porque necesitan, ni siquiera prefieren, necesitan la flexibilidad para poder encargarse de casa, hogar e hijos. Y a veces también, por supuesto, de padres. Entonces, se supone, es como que la sociedad asume todos, cuando hablo de sociedad todos, asumimos y nos hacemos de la vista gorda y no nos damos cuenta que la mujer necesita un apoyo adicional o al menos que hay una conversación de cómo se balancean esas responsabilidades para que no solo recaigan en la mujer. Y esto es desde un punto de vista económico, social, pero también hablamos desde un punto de vista sexual, la importancia de que la mujer sienta que es dueña de su cuerpo, que puede decir qué quiere y qué no quiere cuando se trata de su sexualidad, etcétera. En fin, me pareció una conversación muy interesante con Lisette y una perspectiva, además, Lisette, con una perspectiva muy clara que se hizo muy interesante. sí, a mí me encantó. Primera vez que la tenemos con nosotras y no va a ser la última, obviamente, porque el tiempo quedó Mm, corto, pero sí, sí, me gustó porque podemos conversar de temas que normalmente no lo hacemos. Entonces, sí, por ejemplo, ¿no? Ella habló de la relación que había entre la parte laboral y la sexualidad, porque aparentemente no están relacionados, pero sí, como tú bien decías, Úrsula, nos vemos trabajando en trabajos de responsabilidad laboralmente y adicionalmente llegamos a casa y no hay esta conversación, no existe ese apoyo, entonces hay doble trabajo en casa, doble trabajo, el de la oficina, claro. el de la casa. Entonces, obviamente que va a impactar porque estás cansada, hasta a veces te puedes sentir
no sé, sin apoyo, no sientes esa frustración. Estresada. Y claro, cansada, estresada y a veces hasta fastidiada con la situación si no la conversas. Entonces, ¿qué vas a querer tener en ese momento? Pues, ¿no? Un acto de placer cuando estás literalmente muerta de Sí. cansancio y estrés, ¿no? Entonces, sí es interesante tener todas estas cosas reconocidas, ¿no? Identificadas, porque a veces estamos fastidiadas, pero no sabemos qué es lo que nos pasa. Pero sí, muy, muy simpática Lisette y bueno, ya a la siguiente vamos a verlo porque creo que nos quedamos en 2 Nos preguntas, quedamos Úrsula. literalmente, sí, o sea, ni siquiera tenía como 8 puntos que íbamos a cubrir preparados y nos quedamos solamente en 2. Y bueno, y una cosa que siempre creo que hay que reconocer es que, por supuesto que la sociedad siempre evoluciona, cambia, pero creo que pocas veces hemos visto los cambios en cuanto a perspectiva de vida, en cuanto a roles de género, etcétera, especialmente yo diría que desde la revolución industrial comenzó, pero desde el siglo XX. Estamos en una época de cambio intenso y acelerado. Eso significa que la realidad que vivieron nuestras mamás, nuestras abuelas, apenas hace 2 generaciones, es totalmente diferente a la nuestra, que es totalmente diferente a las generaciones a las siguientes, sean, por ejemplo, la generación Z o Gen Z, como se le dice, que son las que ahora están comenzando precisamente su vida como madres. Es la generación de mujeres jóvenes que está entrando ya a la etapa, digamos, de donde comienza a constituir su familia y comienza a balancear trabajo con responsabilidades individuales, personales y de familia también. Entonces, una de las cosas que hablábamos con Lisette es, dado que hay estos brincos, estos saltos de generación en generación en cuanto a cómo se entiende el mundo, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos compartir nuestras experiencias de mujer de tal manera que nutramos a unas y al mismo tiempo las otras nos nutran a nosotras? Es una pregunta importantísima porque en vez de hacer, creo yo, muros donde nos separemos, más bien sería bueno, uno, agradecer todo lo que hicieron, por ejemplo, aquellas mujeres que pelearon para que las dejaran trabajar. Eso es relativamente reciente. En muchos países, de una manera masiva, estamos hablando de mediados del siglo XX. Antes de eso, la mujer no estaba en el mercado laboral. Y aún entonces la mayoría entró al mercado laboral, la mayoría como secretarias. Ahora se le dice asistente ejecutiva, pero eran secretarias y no tenían mucha opción. Quizás por ahí alguna lograba ser gerente de tienda, etcétera, pero hasta ahora yo creo que vemos generalmente a las mujeres en servicios, ¿no? Ujú. Finanzas, pero, Profesores. pero no tanto, por ejemplo, hay ciertos sectores donde todavía se ve la ausencia. Entonces, ¿cómo tenemos esa comunicación? ¿Cómo podemos cerrar esas brechas generacionales para entender el punto de vista de repente de una mujer que no tuvo todas las oportunidades, pero que hizo lo mejor que pudo, ¿no? Ujú. Esas mujeres que al día de hoy todavía de repente piensan calladita más bonita, en vez de juzgarlas, ¿cómo las entendemos? ¿Cómo entendemos por qué era mejor ser calladita para ser más bonita o más aceptada en realidad, ¿no? A lo que se refieren es, cuanto menos habla la mujer, más aceptada es. Una idea que todavía sigue rondando por ahí. Bueno, ¿cómo encontramos ese puente de comunicación entre esa mujer y una mujer, Gen Z, que, que asume que muchos de los derechos que tiene los tiene por derecho y siempre existieron? Esa también
fue un tema que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo que Sí. construimos esas brechas, cerramos esas brechas generacionales. Sí, y eso de también, lo que ella comentó, la experiencia que tuvo con su abuela me pareció bien interesante, que ella pudo hablar a pesar de que su abuela vivió otra época con otras Ujú. cosas, ¿no? Que decía que el marido hasta la cruz, algo así, ¿no? Tu marido es hasta tu cruz, es tu cruz, algo así. Pero Sí, 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 sí. la idea también es compartir, porque de todas estas experiencias o conversaciones intergeneracionales, pues también aprendemos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el caso de, me hizo acordar a mi abuela materna. Mi abuela materna, pues, nació en 1902, creo, imagínense. Entonces, a mi abuela, ella era de provincia y ella acabó su primaria, porque en esa época solamente las mujeres estudiaban primaria y ya ella estaba dada para que se case con una persona que ella no conocía. Y ella tenía, me parece, 15 años. Y Wow, ella estaba enamorada de otro muchacho, que obviamente mi bisabuelo ni sabía. Entonces, ella, a pesar de que solamente tenía primaria y todo, como no quería casarse con ese señor porque ella decía que ni lo conocía, ella se escapó y se vino a Lima porque tenía una prima acá, porque ella dijo, a mí no me van a hacer que yo me case con alguien que ni conozco. Y se vino a Lima y tuvo que comenzar de cero. Eso a mí me contó cuando yo era chica y yo me parecía que era como un cuento, pues, ¿no? Porque ella se escapó de 15 años, vino acá a Lima a trabajar, porque tan chica. su papá ni le hablaba. Obviamente la desheredó y la tenía jurada porque él había quedado mal con la palabra ante la familia de este señor que se iba a casar, o no sé si eran de la misma edad, pero era alguien que ella no conocía y por eso se Bueno, vino. eso, justamente hablábamos de eso, ¿no? De qué tan común hasta el día de hoy todavía se da que en algunas culturas al día de hoy todavía casan a mujeres en cuanto están en edad reproductiva, que en realidad pues muchas veces son niñas entrando a la adolescencia, las casan pues con hombres que son 3, 4 veces mayores o que le duplican o triplican o cuadruplican la edad. Entonces, eso todavía, ya mucho menos, felizmente, pero todavía se da a veces, ¿no? Es Sí, interesante entender, por ejemplo, cómo puede haber sido la cosmovisión de una mujer como tu abuela, ¿no? Donde el apoyo hacia lo que ella quería hacer con su vida fue casi nulo, ¿no? Entonces, eso creo que no solamente podemos agradecer por todas y yo te diría, Irma, incluso sin ir tan lejos, a veces personalmente yo me sorprendo de algunas de las cosas que me dice mi mamá, porque pensamos diametralmente distintos, pese a que mi mamá, por ejemplo, vivió todo lo que fue, además ella vivía en esa época en Estados Unidos, todo lo que fue el movimiento de derechos de la mujer a inicios en los años 60 en Estados Unidos. Entonces, además, una mujer que obviamente fue, bueno, en este caso ella fue a la universidad, este, con un bachillerato, entró a estudiar su maestría, en fin, y sin embargo todavía tiene algunas ideas de cuáles son unos roles muy rígidos, por ejemplo, y en cuanto a la crianza de hijos, a quién le corresponde qué. Y eso creo que, bueno, generalmente además, a quién le corresponde qué, especialmente cuando se trata de mis hermanos, de repente ahí como que los está defendiendo. Pero más allá de eso, que hoy en día pues yo creo que es una dinámica mucho más compartida, en muchos mm, casos, familiar, ¿no? Eso también ha ido cambiando, pero esas ideas que arrastramos a través de generaciones y que es como vimos a nuestros padres o como vimos a nuestros abuelos, quedan. Y lo importante, que creo que era lo que decíamos con Lisette, es si es que hay algo que ya no está funcionando, o si es que hay algo que en realidad nunca funcionó, pero que no estábamos en posición de poder arreglarlo, resolverlo, lo importante es ponerle nombre,
para poder tratar de encontrar solución, ¿no? Así es. Sí, siempre es bueno identificar qué es lo que nos está molestando y cómo nos Exacto. sentimos, porque muchas veces por el día a día ni siquiera nos preocupamos por nosotras mismas, no nos engreímos, no escuchamos lo que nosotros sentimos. Hay veces que yo también a veces termino la semana tan cansada, pero tan cansada que a veces no quiero ni salir el domingo a almorzar ni nada, prefiero quedarme en la casa descansando y eso sí lo conversamos con Iván, porque a veces, pues no, a veces él quiere salir, me dice, ay, qué aburrida. Le digo, no, ya, pues un domingo déjame a mí descansar porque quiero quedarme así en buzo, quiero aprovechar, descansar y no quiero salir, pero es que eso hay que conversarlo, ¿no? Porque lo otro que yo podría hacer es, bueno, ya salgamos, pero yo estoy fastidiada, quiero estar tirada en mi Claro. cama, o quiero estar de repente pues en buzo todo el día, pero son pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta y cedemos y entonces no estamos bien, nos Sí. sentimos fastidiadas. Y es Pero tanto en la parte micro, o sea, en la parte personal, tal como tú dices, ¿no? Si hay algo que nos molesta, es importante reconocerlo para poder conversarlo, pero también creo que es importante reconocer las cosas que deberíamos conversar como, como grupo, como comunidad, como mujeres en general. Y algo que decíamos con Lisette, no solamente conversarlo entre mujeres, sino mm, conversarlo con la otra cara de la moneda, es decir, conversarlo con los hombres también. Entonces, si es que encontramos, por ejemplo, un hombre tratar, porque hay algunos con los que no están abiertos al diálogo, pero si encontramos algún hombre que tiene ideas y que nosotros identificamos que son ideas que no respetan a la mujer, no respetan los derechos de la mujer, etcétera, tratar de entender su punto de vista, pero no tratar de convencer a la otra persona. Esa es la importancia de escuchar, ¿no? No tratar de convencer a la otra persona, pero sí tratar de tener esos diálogos como para decir, ok, si esta es la situación, esto es lo que te preocupa y muchas veces lo que en realidad cuando dicen algunos hombres que se les escarapela el pelo, el cuerpo, al ver que la mujer quiere empoderarse porque lo que quiere es dominar, en realidad no es, creo yo, porque no tiene lógica, históricamente la mujer nunca ha dominado, socialmente la sociedad entera, no es que crean que la mujer quiere dominar la sociedad y el mundo. Lo que tienen es miedo de perder su predominio como hombres sobre la sociedad y el mundo. Eso es, y el miedo hace que uno reaccione. Pero creo que ujú, conversando podemos enfrentar esos miedos juntos y encontrar soluciones, ¿no? Y creo que esa fue una de las conclusiones a las que llegamos con Lisette. La importancia y el poder de la comunicación como un resultado del autoconocimiento y del análisis de nuestra realidad, ¿no? Y cómo encontrar esos puentes, esas brechas y cerrar esas brechas. Bueno, si no lo han visto nuevamente, busquen la entrevista, la exploración conjunta, esta conversación que tenemos en nuestro canal de YouTube. Además, saben que pueden encontrar todo nuestro contenido también en redes sociales. Y bueno, hablemos un poco. La semana pasada íbamos a hacer un anuncio, no lo terminamos haciendo. Este jueves vamos a darles un adelanto de lo que les tenemos preparado y que es parte, yo diría, complementaria y fundamental a lo que hacemos aquí en Yuriyana Club. sí. Este jueves vamos a hablar acerca de un tema especial, especialmente para nosotras, para poder seguir empoderándonos desde otra perspectiva, una de las aristas que nos toca vivir. Así es que este jueves van a saber un poquito más, pero es algo, como bien dijiste, Úrsula, complementario a lo que venimos conversando en estos últimos 8 semanas, me Exacto. parece, o 9 semanas ya. Exacto. Son herramientas, herramientas de empoderamiento, herramientas que nos pueden ayudar en algunos temas que ya los vamos a ver. Eso, si no es lo que sí es que
puede que pasemos, porque ustedes habrán visto que hemos pasado el Entre Amigas al viernes. Entonces, esta semana también, discúlpenme, es la costumbre, no nos vamos a encontrar el jueves, sino nos vamos a encontrar el viernes en Entre Amigas con Yuriyana Club, donde vamos a estarles ofreciendo un adelanto de esta, vamos a decirle, expansión dentro de lo que venimos haciendo en nuestra comunidad y que nada, va a estar muy interesante, creo yo. Así que ahí los vamos a ver, ¿verdad, Irma? Sí, por supuesto. Así es que ya falta poco. Lo hemos venido preparando, pero como dicen, ¿no? Las Meses. cosas buenas toman tiempo. Toman su tiempito. Bueno, nosotras nos vemos entonces este viernes, no se lo pierdan y nada, tengan una linda semana. Hasta pronto.